Bueno, estamos en Numas y estamos con Gastón, que nos va a contar un poco de su experiencia. Contanos, Gastón, quién sos y cómo llegaste a involucrarte con las drogas, cómo llegaste hasta acá, hasta Numas. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gastón, soy un adicto en recuperación. Eh, yo me empecé a involucrar con las drogas cuando era muy chico, tenía 13, 14 años. En ese momento lo veía como algo divertido, lo cual con el tiempo fue empeorando. Todo empezó con esas escapadas de casa cuando había situaciones en las que no quería estar. Eh, Pasaba de que me sentía más a gusto estando en la calle, con esos compañeros que era todo risas, hacer macanas, a poder afrontar por ahí los problemas que iba conllevando tener esa edad. Bien. Bueno, contame, ¿con qué sustancia fue con la que tuviste más problemas? Con la sustancia que tuve más problemas fueron con los psicofármacos y con la cocaína. Pero Okay. Siempre me gusta decir que uno no empieza eh, primero con esa sustancia, sino que empieza con con esas primeras copas. A los 14 años tuve mi primer coma alcohólico. Eh, en ese momento no dimensionaba por ahí todo lo que me venía sucediendo dentro mío. Que no. Bien. ¿Cómo registrás hoy, o sea, qué entendés hoy sobre tu enfermedad, sobre la adicción? Hoy entiendo que estar en consumo activo es como estar preso de uno mismo, preso de mis pensamientos, preso de cómo juzga por ahí la sociedad, preso en el sentido de sentirme atacado todo el tiempo y no tener el derecho de poder decidir sobre mi propia vida. Okay. ¿Cómo registrás hoy tu época de consumo? Y mi época de consumo la registro de una forma muy oscura, mucho sufrimiento. Fue escalando el consumo. A medida que iba escalando el consumo, iba escalando mi rencor y mi resentimiento con las personas que en su momento hicieron conmigo lo que no me merecía. Y así fui creciendo como una víctima. Le echaba la culpa a todo el mundo y tomaba el veneno básicamente para matar al otro. Terminé durmiendo en un 2x2 sobre una sábana, básicamente. ¿Cuánto te costó enfrentarte a tus consecuencias de consumo? Y las consecuencias de consumo yo las empecé a enfrentar realmente cuando fui tocando fondo, y a medida que tocaba fondo fueron mis primeras internaciones, donde empecé a entender un poco más de la problemática y entender que hoy ya no era más víctima, sino que me tenía que empezar a ser responsable de lo que yo decidí en mi vida. Cuando vos decís fueron varias internaciones, ¿qué fue lo que falló en los procesos anteriores? ¿Cuál era tu idea del proceso de recuperación? ¿Cómo llegaste a un tratamiento y cómo te frustraste en eso? Eh, Empezando por mi primera internación, fueron obligatorias. Yo creo que fue necesario eh, para poder darle espacio a mis viejos y poder entender que tenía un problema. Pero al no ser voluntario, nunca llegué a flexibilizar el pensamiento de decir yo necesito la recuperación. Bien. ¿Cómo cambió tu vida hoy sin drogas? Y hoy puedo disfrutar un domingo a la mañana, hoy puedo disfrutar un abrazo de mamá, hoy una vez sanada por ahí la culpa, los resentimientos, empezar a reconstruir mi autoestima y mi persona, me doy cuenta de que tengo derecho a decidir sobre mi vida. Tengo derecho a no actuar impulsivamente dependiendo de lo que siento, sino poder pensarlo y actuar de la mejor manera para mí y para todos. Eso creo que es lo mejor, estar vivo y sin Bien. lastimar a otros ni a mí mismo. Okay. ¿Qué actividades descubriste nuevas que en su momento descuidaste por el consumo de drogas? Y yo creo que esto viene muy de la mano con la pregunta anterior. Eh, yo lo que más empecé a disfrutar hoy en día es la familia, más que nada, ¿viste? Porque yo creo que uno de los puntos claves del consumo es que te distorsiona la realidad y todos los buenos se vuelven malos y esa mala junta se vuelve buena. Bien. ¿Cómo enfrentás hoy los entornos de consumo, las situaciones sociales en las que hay consumo de sustancias legales, digamos, de alcohol? ¿Cómo enfrentás esas cuestiones hoy? Y si me tengo que retornar a mis primeras recaídas, yo las quería afrontar solo. Las quería afrontar solo, pero una vez llegado a Numa, me di cuenta que no estoy más solo, que hay muchas personas que pasaron por el lugar donde yo pasé y que lo mejor es siempre tener a una persona al lado, ¿viste? En el caso de que me encuentre solo es siempre recordar a dónde no quiero volver.
Muy bien. Hay una frase que se usa mucho en comunidad que es la ilusión de control. ¿Qué entendés por la ilusión de control con respecto a esta pregunta? La ilusión de control para mí es creerse omnipotente en el sentido de que yo puedo resolver todo, cuando en realidad yo cada vez que hice las cosas solo y le di más pie a lo que dice mi cabeza, a lo que dicen las personas que me quieren ver bien, terminé mal. La ilusión de control para mí es la enfermedad mintiéndote de que vos podés afrontar cualquier tipo de situación. Básicamente, ilusión de control también se puede deber a yo puedo controlar ciertos lugares, ciertas personas, frecuentar boliches, por ejemplo, o sectores de consumo, suponete una esquina, donde los veo a los pibes consumir, todo, y decir, capaz, una seca, por decirlo de una forma, de faso no me va a hacer mal, lo voy a poder controlar y totalmente es una mentira. Se va grabando y cada recaída tiene un fondo más cerca de ese infierno. Okay. ¿En qué fue positiva, entre comillas, ¿no? ¿En qué te ayudó, digamos, para tomar conciencia y para poder realizar un proceso por elección propia? ¿En qué te ayudó la recaída en ese sentido? En lo que me ayudó mucho las recaídas que tuve fue a darme cuenta de cómo la droga primero empezaba a arrastrar todo lo que tenía a mi alrededor. Empezaba a arrastrarla a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi pareja, para después luego empezar a llevarme a mí a ese lugar oscuro que solo no podía salir. Una vez internado, lo que me ayudó mucho al principio fueron motivaciones externas, como puede ser la familia, como puede ser proyectos de trabajo, proyectos de vivir sanamente, de poder conseguir logros, que es algo que nunca pude tener. Pero una vez introduciéndome más en el tratamiento me daba cuenta que todos los problemas no estaban afuera, sino en mi interior. Fue cuando me empecé a meter más con mis defectos de carácter, mis traumas del pasado, vivencias que quedé como un niño dolido y fui creciendo con eso y seguí actuando en base a eso en vez de hacerme responsable y poder cambiar la historia. Bien. ¿Cómo te apoya tu grupo familiar hoy en proceso de reinserción? Es una pregunta que fue una lucha poder llevarla a cabo, ya que al principio la parte de la familia, que está la coadicción, era muy complicado el poder entenderme. Había un método que era un círculo que me juzgaba y yo estaba en el medio siendo como un tachito de basura, eh, que se depositaban todos los problemas en mí. Eh, Al salir yo de un tratamiento limpio y darse cuenta que yo por ahí ya no tenía la responsabilidad de ciertas cosas, había un choque ahí. ¿Dejaste de ser el problema para hacer un poco la solución de tus decisiones en recuperación? Sí, se podría decir que sí, pero hoy en día yo estoy más que nada agradecido a la fundación, agradecido a mi familia que hoy me entiende y sabe que por ahí un problema no es la muerte, sino que es algo que teniendo fe, esperanzas y uno queriendo salir es posible. Okay. ¿Cómo fue tu proceso en Numas? Y mi proceso en Numa creo que fue el más importante de los procesos que tengo hoy en día, la que venía con cierta información y resentimiento sobre los tratamientos de antes. Cuando llego al lugar me encuentro con que las cosas eran diferentes, que las cosas habían cambiado. ¿Viste? Me recibieron con un abrazo, yo estando derrotado por la vida. Hoy peso 105 kilos, pesaba 75 kilos en ese entonces. Eh, Me di cuenta que había una esperanza todavía, había una pequeña luz en el fondo del pasillo, que en este momento y en ese caso fue este lugar, que me fueron reconstruyendo poco a poco y armándome como persona de vuelta. ¿Cuánto hace que estás en reinserción social, que saliste de alta de Numas? Y reinserción social ya tengo 7 meses, con un proceso de 8 meses tenido de internación. Cuesta todos los días, pero creo que lo fundamental es no alejarse. Lo fundamental es saber y aceptar que voy a ser un enfermo para toda mi vida. Un enfermo que va a tener problemas con sus emociones y problemas a la hora de afrontar ciertas circunstancias que me pueden llegar a mover la estantería, por decirlo de una forma. Okay. ¿Cómo buscas ayuda cuando la vida te pone en situaciones complicadas? Al principio era salir a tapar todo con consumo, enojado con Dios, básicamente. Hoy en día sé que lo tengo a Dios y a todas las personas que están en esta casa de mi lado. Ya no intento lucharla, solamente me declaro impotente a ciertas situaciones y lo dejo en manos de mi poder superior. Bien. ¿Participás de grupos externos ahora? ¿Haces terapia? ¿Haces un trabajo? ¿Seguís con un Yo, trabajo de recuperación? sí, yo de que salí de la internación, pasé por un proceso donde al principio estaba todo bien,
que ahí empezó esa ilusión de control que estábamos hablando, de que iba a poder hacer todo solo, de que ya iba a poder funcionar normalmente como cualquier otra persona, donde me di cuenta que llegó cierto momento que me encontré rebalsado, que gracias a Dios yo pude hacer caso a lo que tanto tiempo me enseñaron y pude levantar el teléfono, pedir ayuda. Y básicamente sí, yo de ahí no falto a un grupo. En donde esté, busco un grupo del celular, busco un grupo presencial, tengo mi psicólogo, sigo en tratamiento constantemente. Creo que es como un cuadro, me explicaba uno de mis coordinadores antes, que a la hora de salir de una internación terminé de armar un rompecabezas y el día en que me vaya de esta vida recién voy a poder colgar ese cuadro en la pared, así que voy a estar en proceso hasta mis últimos días, creo. Muy bien, Gastón. Viniste, o sea, estás de alta, vos sos oriundo de... ¿Estás viviendo dónde? En Chaco. En Chaco, o sea que te viniste de Chaco a Tucumán a visitar la comunidad. Y extrañado. A pasar tu mensaje a los que recién empiezan, ¿no? Sí, y hacer de referencia. Honestamente, mis últimos meses de tratamiento me empecé a formar como operador, socio-terapeuta, por las ganas y la ambición de poder ayudar como me ayudaron y como me ayudan hasta el día de hoy. Y tengo un sentido de pertenencia acá que no me lo puedo despegar, algo que sé que debo. Te ayuda. Que debo algo acá y es básicamente venir a poder reencontrarme conmigo y poder acordarme de dónde vengo. Muy bien. ¿Qué le dirías a un adicto que todavía está indeciso, que tiene prejuicios sobre la internación o sobre las comunidades? ¿Qué le dirías? Que te entiendo, que no es fácil, que por donde está pasando solamente salen los luchadores y que yo sé que vos si estás mirando esto sos capaz, porque en mí no apostaba a nadie, en mí no apostaba ni yo mismo, pero encontré esas fuerzas. La podés encontrar en una iglesia, la podés encontrar en el sufrimiento, la podés encontrar en la gana de hacer algo diferente y teniendo un poco de fe. Yo estaba muy enojado con Dios porque pensé que me había soltado la mano, pero Él, mediante a toda mi trayectoria de consumo, Él me fue mostrando que me estaba mostrando por donde no es y que tenía que hacer algo diferente. Si estás en una situación complicada, no duden en pedir ayuda. Que esas personas por ahí con las que estamos muy enojados, sea mamá, sea papá, aunque estemos en situación de calle, si vamos a querer hacerle frente a un problema y no seguir escapando, van a estar. Una fundación, por ejemplo, Nunca Más Solo, a mí me salvó la vida. Desde que llegué me dijeron esas míticas palabras que tienen acá, no estás más solo. Y de ahí yo pude empezar a darme cuenta que estoy en un pozo. Me dieron una escalera para que salga, básicamente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Gastón, por esta entrevista, muchísimas gracias por tu mensaje y bueno, fuerza y adelante. Muchas gracias. Gracias.